Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre ser luz y sal. Creo que son dos términos muy conocidos por muchos de nosotros. Eh, Algo que Jesús ha enfatizado y que habitualmente hemos escuchado es que debemos ser la sal de la tierra y la luz de la tierra. Pero quiero que podamos ir al texto bíblico en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Y vamos a ver e interiorizarnos en lo que Jesús estaba plasmando en la vida de sus discípulos y de todos aquellos que le seguían. La palabra dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Sin duda, es un texto muy importante para nosotros como iglesia, es muy importante para nosotros como el pueblo de Dios. Pero si retrocedemos un poco, unos pasajes anteriores en Mateo, en Lucas, en los evangelios, podemos ver que Jesús estaba comenzando su ministerio. Esto es el puntapié inicial para lo que Jesús iba a empezar a hacer. Porque Jesús, recuerden, había sido tentado, había ido al desierto después que había sido bautizado, comenzó a predicar, llamó a sus primeros discípulos y dice que estaba recorriendo Galilea sanando a muchos enfermos. Y después de esto vienen las bienaventuranzas, ahí en el monte. Y las bienaventuranzas son muy interesantes porque literalmente Jesús está hablando de un mundo al revés, donde todo lo que la gente creía que iba a ser bendecida, Jesús está diciendo lo contrario, como bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que los persiguen, un concepto totalmente nuevo y distinto para el pueblo de Israel. Y quiero que veamos lo siguiente. Cuando Mateo nos presenta este sermón, vemos que su contraparte Lucas nos presenta que Jesús no estaba en un monte, sino que dice en un lugar plano. Esto se debe un poco a la visión de cada uno de los escritores. Aunque el sermón se ha asociado a diferentes lugares, podemos ver que hay un lugar que se cree que es específico, que es Curún Jatín, que significa cuerno de Jatín, y es un monte que tiene aproximadamente 326 metros de altura. Está situado en la Baja Galilea, y algo interesante es que desde este monte se pueden apreciar dos ciudades muy importantes y que van a tener una ilustración en el sermón de Jesús. Una de ellas es la ciudad de Hipos, que es una ciudad que estaba localizada en una colina, estaba en alto y por ende podía verse, su luz podía brillar y se podía ver a lo lejos. Y Magdala, que era una ciudad asociada con la pesca y con la sal. Y Jesús, como venía hablando de las bienaventuranzas, dando un nuevo valor a la vida de un cristiano, a la vida de un discípulo, señaló que quienes son realmente bienaventurados no son quienes los judíos pensaban que eran, sino que era todo lo opuesto, porque la cultura judía creía que los rabinos, los fariseos, los sacerdotes eran los bienaventurados, eran los bendecidos, pero Jesús está diciendo todo lo opuesto, que los bendecidos son aquellos que van a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús expone dos cualidades que todo cristiano debe tener. Y estas cualidades van a causar un impacto muy grande en la vida de sus discípulos y debe causar el mismo impacto en nuestras vidas. Estas cualidades son ser sal y ser luz.
ampliamente este es un llamado misionero que Cristo nos está haciendo a cada persona, porque Cristo nos está llamando a que seamos sal y luz para esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiso decir con cada una de estas cosas? Y es ahí a donde quiero que podamos ir y podamos interiorizarnos un poco más en el texto, porque habitualmente podemos pensar o imaginar desde nuestra perspectiva moderna qué es lo que puede significar cada una de estas cosas, pero sin duda, para el mundo antiguo tenían un significado muy importante. Hace un par de días atrás, con toda la tormenta invernal que se vino aquí en Estados Unidos, estuvimos casi 3, 4 días sin luz y tuvimos que recurrir a utilizar velas, a utilizar lámparas, y es algo que te saca totalmente de tu zona de confort, pero vemos que para esta sociedad eran elementos muy importantes. Pero le invito a que podamos ir a la primera metáfora, a la primera imagen que Jesús muestra, que es la sal. Y para que entendamos, dice, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal en el mundo antiguo era tan importante porque se usaba como una forma de pago para realizar negocios, para hacer transacciones, y la sal podía tener un alto valor por justamente su índole comercial. Pero los oyentes de Jesús quizás podían pensar diversas cosas. Quizás la primera de ellas que los discípulos y los seguidores de Jesús estaban pensando es que la sal era un preservante para sus comidas. La sal se usaba como un retardador de la descomposición de la carne, como el pescado o el vacuno. La gente ponía su carne o el pescado en sal para que el proceso de pudrición fuera mucho más lento. Esto le ayudaba a preservar por mayores cantidades de tiempo el alimento. Y imagínense, en una sociedad donde no había refrigeración, era muy importante preservar cada uno de los alimentos que ellos estaban ingiriendo. Pero también esto nos lleva a pensar que Jesús quería que la gente entendiera que debía resistir a la decadencia moral de este mundo caído. Jesús empieza a hablar de la bienaventuranza diciendo quiénes son los bienaventurados, y después les dice, bueno, ustedes que son bienaventurados deben ser la sal de este mundo. Y un hecho importante es que Jesús les dice, ustedes deben ser la sal. Es decir, es un llamado directo a cada uno de los creyentes. Y le estaba diciendo, ustedes deben ser los preservadores de este mundo. Ustedes deben resistir al pecado, ustedes deben resistir a las tentaciones, porque ustedes van a ser un ejemplo moral para este mundo caído. Pero también la gente podía estar pensando que la sal era un elemento fundamental para la dieta humana. Tanto en el antiguo mundo como en el nuestro, la sal era un elemento sazonador para las comidas. E incluso hay animales que han incorporado la sal dentro de su dieta. No sé si alguna vez le ha tocado ver animales lamiendo suelos salados, salares o rocas que tienen contenido de sal. Y esto podríamos pensar que la gente estaba pensando justamente en esto. Quizás la gente estaba diciendo, ok, entonces el Evangelio es el sazón para la tierra, es lo que me va a dar la vida, la riqueza, es por medio de cual el reino de los cielos se va a ver más enriquecido. Y puede que sea cierto, pero también hay una tercera opción. Puede que la gente estaba pensando de la sal como un fertilizante natural. La sal usada en pequeñas cantidades se puede usar como fertilizante en diversos tipos de suelo. No sé si eso lo conocían, pero es así. Y es probable que Jesús le decía a sus discípulos que por medio de ellos, Él iba a fertilizar la tierra, Él iba a enriquecer la tierra por medio de la obra de Dios en el mundo. Y cada una de estas cualidades suenan súper atractivas, pero estaba leyendo un comentario y un escritor da una cuarta posibilidad,
y decía que puede ser probable que Jesús sabía lo que sus discípulos estaban pensando y sabían que sus oyentes tenían todas estas visiones en su cabeza, en su mente, en cuanto al uso de la sal. Conocían el uso de la sal, estaban familiarizados con ellas, por lo cual Jesús implícitamente le estaba diciendo que debían tener todas estas cualidades, debían ser un preservante para este mundo, debían ser algo fundamental para la tierra y debían fertilizar la tierra, debían enriquecer a la tierra. Aunque cuando analizamos un poco de la cultura hebrea, nos damos cuenta que realmente lo más acertado es pensar que Jesús estaba refiriendo a sus discípulos que deben ser como la sal que preserva, ya que los cristianos debemos ser un freno natural para la corrupción, para la depravación de este mundo. Debemos ser la primera línea de batalla espiritual contra la obra de Satanás. Y quizás esto a veces suena un poco difícil para nosotros, porque muchas veces pensamos de la sal de una forma muy distinta por el uso que nosotros le damos. Pero si entendemos que Jesús estaba hablando a un pueblo donde no había un sistema de refrigeración como el que hoy tenemos, le estaba diciendo, ustedes deben preservar esta enseñanza tan valiosa que se les ha dado, esta enseñanza que va a transformar, que va a trastornar el mundo. Y es eso lo que debemos hacer. Debemos preservar el Evangelio, debemos preservar nuestras vidas y la de otros de la forma que siguen viviendo, de la forma que el mundo nos ha enseñado a vivir, porque de esa forma podemos sacar a las personas de las garras del enemigo. Pero un hecho interesante es que Jesús les dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Y un hecho muy importante que a veces no consideramos es que la sal no puede perder su sabor, porque el cloruro de sodio, que es el elemento químico de la sal, es un compuesto químico estable, es decir, no varía. Entonces, podemos imaginar que Jesús estaba tratando de ser un poco irónico o un poco sarcástico en su forma de decir las cosas, pero no lo es así. Jesús estaba claro, inconsciente de lo que él quería transmitir. Él estaba consciente de lo que estaba plasmando en la vida de sus discípulos. Y hay diversas probabilidades. Es probable que Jesús, al decir esto, estaba refiriendo a formaciones rocosas que contenían este mineral y que es probable que en estas formaciones rocosas habían pequeños orificios donde la gente metía su carne, metía su pescado mientras estaba realizando alguna labor y esto no se echara a perder. Entonces con el tiempo el mineral se iba filtrando y después la roca simplemente era una roca normal que ya no servía para retener el alimento y por ende era una roca que era desechada por la gente. Y esto tiene una implicación muy importante, porque como cristianos podemos ser preservantes, pero también podemos ser una roca inútil para el reino de los cielos. Y eso es algo que a veces nos cuesta entender. Hay otra probabilidad que dice que Jesús estaba pensando en la sal que se formaba en la orilla del mar muerto gracias a la evaporación. Y esta sal era usada como una sal de mesa, por decirlo de otra forma. Pero había un problema con esta sal. Muchas veces esta sal se mezclaba con cristales de yeso y esto provocaba que la sal ya no sirviera, que ya perdiera su efecto, perdiera su sabor, estaba contaminada. Por lo cual la gente recogía este tipo de sal y le iba a usar para su uso doméstico, pero ya no tenía sabor por la mezcla de sal y yeso y tampoco podía ser usada para preservar alimentos, así que la gente la arrojaba a la calle. Otra probabilidad es que Jesús estaba refiriéndose al suelo de los bloques que se usaban en los hornos de pan en la antigua Judea. Eran panaderos árabes, tenían hornos como de barro, como los que usamos habitualmente nosotros, y metían bloques de sal para poder cocer el pan.
Pero con el tiempo estos se iban cristalizando, perdían su capacidad de retener el calor y por ende tenían que ser reemplazados, tenían que ser desechados. Y esto nos abre un panorama demasiado amplio por lo que Jesús estaba diciendo. Recuerden que Jesús estaba en el monte, estaba mirando dos ciudades y Jesús empieza a decir esto. Y una de las ciudades era Magdala. Y Jesús justamente cuando dice debemos ser sal, estaba mirando a la ciudad de Magdala y estaba pensando en todo el uso que se le daba a la sal. Y Jesús claramente estaba haciendo una referencia a lo que realmente deben ser los discípulos. Jesús estaba diciendo que como sus discípulos deben preservar la tierra, también deben ser útiles para el reino de los cielos. Deben ser rocas firmes y estables que mantengan su condición. Pero algo interesante que estuve leyendo sobre la tradición rabínica judía es que había un rabino que se llamaba Josué ben Hanina y él tenía un proverbio similar y que la gente conocía. Es un rabino que fluctúa dentro de los 100 antes de Cristo. Y este rabino decía, ¿puede acaso la sal perder su sabor? ¿Puede acaso la mula, que es estéril, tener descendencia? Y estas dos cosas son totalmente contradictorias porque ninguna de las dos puede perder, ninguna de las dos puede hacer esto. La sal no puede perder su sabor y la mula, al ser estéril, no puede tener crías. Y esto nos lleva a pensar que los verdaderos discípulos de Jesús no pueden perder su sabor ni su condición. Los verdaderos discípulos siguen siendo la sal en todo el mundo. No importa con quién estén, siempre darán la gloria a Dios. Los discípulos no cambian según con las personas que se rodeen. Los discípulos no cambian por su medio ambiente. Los discípulos no cambian por una junta social. Los discípulos no cambian por una situación puntual en la sociedad o en las vidas. Los discípulos se mantienen firmes. Los discípulos conocen su condición. Los discípulos saben que ellos son sal. Es una condición tan interna del ser humano que no cambian. Cuando nos hacemos discípulos de Cristo, estamos llamados a no cambiar las cosas fundamentales del reino de los cielos. Jesús nos manda a tener cimientos firmes cuando dicen, ustedes son la sal de este mundo. Ustedes tienen algo único que el mundo necesita y por ende no deben cambiar. Y a veces debemos admitir que somos muy fluctuantes en nuestro caminar. Muchas veces nos desviamos de un lado para otro y no mantenemos nuestra condición como hijos de Dios. Pero hoy este día Jesús nos está llamando a mantener nuestra condición de discípulos, nuestra condición de hijos, a ser firmes en lo que creemos, a tener convicciones estables, a tener principios inamovibles que provienen del reino de los cielos. Entonces, el hecho de ser discípulo de Cristo nos llama a un llamado radical, aunque suene reabundante. Jesús nos está llamando a hacer un llamado radical a otras personas, porque cuando tú y yo somos sal, las otras personas se sienten atraídas por lo que hay en nuestro interior. Las otras personas que no conocen a Cristo sienten ese llamado y esa necesidad de tener convicciones firmes y tan radicales en su vida. Pero ¿qué sucede cuando las personas no son reales y sinceras en su forma de vivir? La gente las desecha. Es muy incómodo estar con alguien que no tiene convicciones firmes, con alguien que cambia según el momento, según el tiempo, o como decimos, alguien que solo está donde calienta el sol. Ese tipo de personas, tarde o temprano, son desechadas por los demás, por la sociedad. Tarde o temprano, la gente los abandona. Y cuando somos discípulos de Cristo sucede algo similar. La gente
necesita ver en nosotros esa convicción para no ser desechados y no provocar que el evangelio sea desechado por la sociedad. Porque tarde o temprano los discípulos de Cristo se dan a conocer. Tarde o temprano los discípulos de Cristo son visibles y aquellos que son falsos van a ser desechados. Y eso quizás nos puede doler, nos puede provocar un poco de incomodidad, porque nos gusta muchas veces vivir en, en un mundo que cavila en su forma de caminar, que no es recto al 100%. Muchas veces preferimos estar en términos intermedios, ni ser ni chicha ni limonada, pero Dios nos llama a tener firmeza en lo que creemos y en quiénes somos. Y por eso es muy importante lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Por eso es muy importante este llamado radical a ser sal y este llamado radical a ser luz. Y como les decía, Jesús usa también la metáfora de la luz. Y Jesús estaba en el monte mirando a estas dos ciudades. Magdala, que era una ciudad donde se fabricaba sal, donde era una ciudad pesquera, pero también estaba mirando la ciudad de Hipos, que estaba en una colina muy alta. Y como les decía, Jesús, si ustedes ven en el versículo 14 de Mateo 5, dice, ustedes son la luz del mundo. Jesús no parte diciendo, yo soy la luz del mundo. Eso lo vemos mucho más adelante en su evangelio. Pero Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. No sé si pueden notar la diferencia, pero ese es un llamado a cada uno de nosotros. Tú y yo somos luz de este mundo. Y cuando Jesús dice esto, va a provocar algo en el interior de sus discípulos, algo que lo vamos a ver más adelante, que va a cambiar la vida de cada uno de ellos, porque ellos entendieron que eran la luz de este mundo y empezaron a propagar el evangelio a otros lugares. Pero esa pequeña palabra, ustedes, está diciendo que nos está delegando la responsabilidad de ser la luz de este mundo si es que realmente somos los discípulos de Cristo. Ahora bien, la luz dentro de las escrituras es un tema muy, muy importante, porque habitualmente vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que hay un contraste entre la luz y la oscuridad. Es un contraste real, genuino, y que muchas veces no los vemos porque es la lucha espiritual que hay entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. La luz obviamente refleja el reino de los cielos. La luz es la que acompaña a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Pero la oscuridad es una cárcel que atrapa a las personas y que esas personas, sin saberlo, están en las garras de Satanás. Y Jesús nos llama a enfrentarnos a esa oscuridad, a ese mundo caído. Y así como la vida de Jesús y el mensaje de Jesús vinieron a traer luz a este mundo, ahora nosotros debemos ser una demostración viva de esa luz, una demostración viva de la llegada del reino de los cielos a esta tierra. Porque los discípulos, los cristianos, tú y yo, hermano, no somos unos simples portadores de la luz. No somos una persona con una linterna alumbrando en medio de la oscuridad, sino que nosotros somos la luz de este mundo. Cuando el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, a nuestro corazón, a morar en nosotros, nos convertimos en la luz de este mundo. Empezamos a resplandecer porque estamos haciéndole la contra al pecado de este mundo. Y como les decía, Jesús dice que una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Y Jesús implícitamente estaba haciéndoles ver a sus discípulos que es ilógico esconder algo que está en lo alto, mucho menos una ciudad. Cuando
vamos a Valparaíso, es difícil esconder las ciudades que están ahí en el cerro. O si vamos a otras zonas donde tenemos ciudades en lo alto, es muy difícil que no las veamos. Están visibles, toda la gente las conoce, toda la gente las puede ver a lo lejos. Y así como es ilógico esconder una ciudad, también es ilógico esconder una luz debajo de un cajón. Por más que suene raro, Jesús sabía lo que estaba diciendo, porque en la Judea antigua, en Israel antiguo, la gente tenía que optimizar sus recursos en cuanto a la luz. Vivían en casas no muy grandes, casas quizás más pequeñas de la que el Estado le da a las personas, y tenían que utilizar lámparas para iluminar la casa. Entonces, para aprovechar y optimizar la luz, las ponían en alto, donde toda la gente podía ver. Y esto nos suena extraño porque vivimos en una sociedad donde tan solo con un interruptor encendemos la luz. Eh, Todo lo que tenemos hoy en día funciona en base a la electricidad. Y a veces no pensamos en las dificultades de la gente del antiguo mundo y por qué Jesús hace estas referencias. Pero imagínense en una sociedad donde no hay electricidad, donde apenas se pone el sol, todo se vuelve totalmente oscuro. Es necesario esa luz. Y Jesús nos está diciendo, ustedes son la luz para un mundo oscuro, un mundo caído. Y los cristianos somos llamados a ser esa luz. No podemos escondernos y no podemos rehusar de nuestro llamado. Cuando tú y yo, hermano, hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro ser, no podemos abandonar el llamado que Dios nos hace. No podemos ocultar nuestra identidad de hijos de Dios, no podemos ocultar nuestra identidad de cristianos, no podemos ocultar nuestra identidad de discípulos de Cristo. Es un llamado 100% radical, es un giro total a nuestra vida, es cambiar de dirección, de rumbo, es llevar la luz de Cristo a donde está la oscuridad. Y esto debe causar un alto impacto en nuestra vida, porque así como la luz brilla, así debemos brillar nosotros en medio de la sociedad. No tan solo con nuestro mensaje, porque muchas veces es fácil hablar de Cristo, muchas veces es fácil predicar y ser como el padre Gatica, que predica, predica y no practica. Pero Jesús nos está llamando no tan solo a comunicar con nuestra boca el mensaje, sino que también con nuestra forma de vivir, con nuestros actos, con nuestras actitudes, que nuestras declaraciones sobre Cristo no sean tan solo de la boca para afuera, sino que sean 100% desde nuestro interior hacia afuera. Y no sé si te preguntas cómo podemos hacer esto. Y esa es la parte interesante, porque Jesús sin duda nos presenta dos aspectos que todo cristiano debe tener. Debe ser sal y debe ser luz. Y la sal habla del carácter interno del cristiano, el cual influye en un mundo de decadencia y corrupción. Y la luz nos habla del testimonio externo que expresa las buenas obras que dirigen hacia Jesús. Porque cuando hacemos buenas obras no deben ser para nosotros. Jesús dice, hagan que sus obras brillen para que conozcan a Dios, para que conozcan a Cristo. Y cuando tú y yo hacemos buenas obras, deben ir direccionadas hacia Cristo. La gente puede entender y pueda ver que si estamos haciendo una buena obra, es para la gloria de Cristo y no para nuestra gloria. Nuestra tarea es guardar nuestras vidas lo más pura posible para que así podamos salar esta tierra. Nuestra tarea es ser la sal de esta tierra y ser sal significa ser lo suficientemente salado para que otros puedan conocer el Evangelio, para que otros puedan impregnarse
con la realidad del reino de los cielos. Porque muchas veces nos gusta dejar el evangelio solo para nosotros, totalmente encerrado, pero recuerden, Jesús nos está llamando a ser la sal y ese es un llamado misionero. Y nuestras buenas obras no solo deben ser para que las otras personas se sientan bien, y mucho menos deben ser para vanagloria. Nuestras buenas obras deben reflejar a Cristo para que la vida de otras personas sean iluminadas con la luz del Evangelio. Porque la tarea de cada cristiano es exactamente esa. Creo que ninguno de los que hemos conocido a Cristo nos sentimos tan bien con lo que hemos tenido que hemos preferido guardarlo. Al contrario, la tarea de cada cristiano es que si has visto que Cristo es bueno para su vida, debe comunicarle a otros que Cristo es bueno para su vida. No creo que ninguno de nosotros, si tuviera la solución a una enfermedad, a un problema, se la guardaría para sí mismo. Al contrario, la estaría compartiendo con aquellos que están en necesidad. Y hoy en día el mundo está en una completa necesidad. Hoy en día la sociedad necesita de Cristo urgentemente, necesita la luz de Cristo, necesita que los cristianos sean esa luz y esa sal para este mundo. Hoy en día la sociedad más que nunca necesita ver y escuchar el Evangelio de Cristo. Por esto es necesario que empecemos a ser la sal y la luz del mundo. Porque si la sal pierde su sabor, de nada va a servir. Y si ocultamos la luz, de nada va a servir. Si la sal pierde su sabor, cuando algo necesario para la vida humana, de nada sirve. Y te quiero dejar con un par de cosas. Como cristianos, no debemos callarnos en cuanto al pecado. No debemos ocultar nuestra discrepancia contra el pecado. Debemos anunciar al mundo que está en decadencia. Debemos decirle a otros que necesitan de Cristo urgentemente porque están en pecado, porque están siendo presas del enemigo. Como cristianos, no debemos acoplarnos a los modelos que el mundo nos está estableciendo. Por el contrario, nosotros debemos ser el modelo que el mundo necesita, que el mundo copie. Nosotros debemos ser la influencia para el mundo y no el mundo para nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? Cuando la iglesia empieza a predicar, cuando la iglesia empieza a discipular, la iglesia empieza a ser la sal de este mundo y la luz de este mundo. Cuando nos callamos, estamos haciendo que la sal pierda su sabor. Cuando damos nuestro brazo a torcer con nuestros principios fundamentales en el Evangelio, estamos dejando de ser la luz de Cristo. Cuando perdemos el compromiso por la obra de Dios, la sal se ha vuelto insípida. Cuando ya nuestro deseo no es vivir para Cristo, ya hemos escondido nuestra luz. Por eso la pregunta del día de hoy es que ¿estás dispuesto a ser la sal y la luz de este mundo? ¿Estás dispuesto a atender a este llamado radical que Cristo está haciendo? ¿Estás dispuesto a ser un discípulo que no trance sus principios y sus convicciones? Un discípulo de Cristo que sea firme e inamovible en los principios que la palabra nos presenta. Creo que esa es la gran pregunta que debemos hacernos el día de hoy. Y hacer una introspección de nuestras vidas y analizar si realmente estamos siendo buenos seguidores de Cristo o no. Por lo cual, te tengo dos aplicaciones muy prácticas para el día de hoy y que sinceramente me gustaría que pudieras realizarlas y que se pudieran extender a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida,
que podamos vivir de esta forma. La primera de ellas es: sazona la vida de una persona. Te invito a que compartas el evangelio con alguien de tu entorno que sabes que no es cristiano. Pero no tan solo compártelo así como, hey, Dios te bendiga, Dios te ama, no. No solo hablar una vez, sino que sea algo constante. Comienza con una persona, empieza a hablarle a una persona de Cristo, quizá un familiar, quizás un amigo, un vecino. Empieza a hablar lo más seguido de Cristo para esta persona. Porque recuerda que esta persona no tiene a Cristo y sí necesita de Cristo, porque si no, su vida va a terminar en el infierno y no en el reino de los cielos. Y la segunda cosa que te quiero pedir que hagas es que una vez que sea la luz para la vida de esas personas, y que una vez que ya hayas hablado de Cristo, que le hayas empezado a compartir el Evangelio, comienza a orar por esa persona. Pero no lo hagas desde la intimidad de tu casa como habitualmente lo hacemos y que muchas veces hasta se nos olvida orar por los demás, sino que te invito a que seas un poco más radical, que cuando estés hablando con esta persona, en ese mismo lugar puedas orar por su vida. No necesitas hacer una oración de 10, 15 o 20 minutos, simplemente decirle: Dios, te pido por la vida de tal persona y pido que le bendigas. Señor, pido que Él te pueda conocer, pueda experimentar tu amor, que empieces a provocar en esa persona el deseo de conocer y experimentar a Dios. Y créeme que cuando hacemos esas cosas, cuando tomamos esta iniciativa radical de vivir el reino de los cielos, eso sucede, la gente se empieza a interesar. Y por eso te quiero dejar con esta invitación radical a ser un discípulo de Cristo, a ser la sal de esta tierra y a ser la luz de esta tierra, para que otros puedan conocer de Cristo, para que otros puedan experimentar la gloria de Dios. Así que te invito a que podamos orar. Señor Jesús, te agradecemos por tanto amor que tú nos has dado. Te agradecemos por tu bondad y por el privilegio de ser llamados hijos tuyos y ser hechos discípulos tuyos. Te pido que cada uno de nosotros podamos atender a este llamado radical que nos haces, el llamado de ser sal y ser la luz de este mundo. Enséñanos a ser buenos discípulos que compartan tu verdad con otras personas. Enséñanos a estar inconforme con el pecado para poder expresarles a otros tu gran amor. Enséñanos a tener valor para no callar, Señor, lo que es fundamental en nuestras vidas, para no movernos de nuestros principios y nuestras convicciones que están fundamentadas en ti. Te agradecemos por este tiempo y te agradecemos porque creemos que tú hablas a nuestra vida y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.